el plan estratégico de Estados Unidos es diseñar un nuevo mapa. Ya te digo, hace 25 años fue diseñado, 20, 25 años. Un nuevo mapa del Asia Occidental. Acuérdate que este mapa del Asia Occidental surgió del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando desaparece el Imperio Otomano y surgen los estados nacionales. Y en el surgimiento de esos estados nacionales se los reparten Inglaterra y Francia. Y Estados Unidos quedó fuera. Bueno, por cierto, esa es una de las razones de por qué cayó aquí. Se quedó sin el petróleo del Asia Occidental y empezó a buscar petróleo y lo tenía aquí. Tenía un dictador ávido de entregar el país. Y Venezuela con un potencial gigantesco, y bueno, aquí cayeron. Claro. Pero Estados Unidos quedó fuera. Y entonces, en la medida que después Estados Unidos estaba en ese momento, después del año 1898, cuando empieza la expansión imperialista de Estados Unidos, estamos hablando 16 años, 20 años después, al fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos está ávido de expandirse, de jugar verdaderamente un papel de potencia mundial que hasta ahora no había jugado en toda su dimensión. Comienza, digamos, un proceso muy largo que tiene su punto cúlmine cuando logra crear el Estado de Israel. Al crear el Estado de Israel en medio de la Guerra Fría, introduce un portaavión dentro de toda esa gama de países que en medio de la Guerra Fría eran aliados de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento el conflicto era bipolar. Sí. Era entre Israel y los aliados de la Unión Soviética, que era la mayoría. Y Estados Unidos comienza una política de acercamiento y va captando aliados, Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos, Qatar, etcétera, etcétera. Va haciendo su trabajo. Pero necesita, aplicando ese viejo principio de Julio César de dividir y vencerás, necesita crear un mapa que le sea más proclive. Y eso pasa por la desaparición de los estados nacionales en el Asia Occidental. Y le ha costado bastante porque, por ejemplo, el caso de Irak, estamos hablando de Mesopotamia, de un imperio milenario. En el caso de Irán estamos hablando de Persia. En el caso de Turquía estamos hablando del Imperio Otomano. En el caso de Egipto, un imperio. O sea, no estamos hablando de Kuwait, que nació hace 100 años o de otros países. Entonces, yo creo que el eje del plan de Estados Unidos, que a veces no lo logramos ver, es construir un Estado nacional para el Kurdistán, para los kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos están en Siria, en Irak, en Irán, en Turquía, incluso una parte de ellos en Armenia. Entonces, un territorio, un estado kurdo, destruye completamente a todos esos estados nacionales y coloca un fuerte aliado, un segundo Israel en el Asia Occidental, y a eso se ha volcado. Primero destruyó Irak y creó un país sectario, un país que, acuérdate que en Irak y en Siria gobernaron durante muchos años el partido Baas. Saddam Hussein y el padre de Bashir el-Assad, Hafez el-Assad, eran del partido Baas, y el partido Baas era la expresión del nacionalismo árabe, un sentimiento nacionalista y una expresión del nacionalismo árabe. Ese nacionalismo árabe fue destruido en Irak y ahora ha sido destruido en Siria. Entonces, ese es el objetivo de Estados Unidos: destruir lo nacional, destruir la identidad, una identidad árabe que confluya hacia construir un gran bloque árabe o musulmán que se transforme en un gran poder global. Por eso Huntington habla de la guerra de civilizaciones, porque necesita enfrentar a la civilización musulmana árabe y evitar que una civilización con gigantescos recursos energéticos, petróleo y gas, puedan hacer uso de esos recursos en contra de los intereses de
de Occidente. Entonces, efectivamente, este ha sido un paso más de Estados Unidos en ese objetivo estratégico de destrucción de los estados nacionales, de construir un nuevo mapa del Asia Occidental y de destruir el nacionalismo árabe. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.